un video más en donde hoy vamos a aprender de los cuidados de las plantas de interiores en casa. Y es que en esta cuarentena pues muchas personas han pasado de una planta a tener una colección por completo, y es que me he quedado impresionada la cantidad de plantas que algunas personas han adquirido en esta cuarentena. Y es que es importante saber los cuidados de nuestras plantitas de interiores para mantenerlas bonitas. Así que aquí en este video te voy a enseñar varios tips que debes conocer para cuidar tus plantas de interior y mantenerlas muy lindas. Si ven por acá, tengo una colección mínima de algunas de las plantas que tengo dentro de mi hogar y pues los cuidados que les tengo a ellas, y pues le tengo mucho cariño a muchas de ellas porque es que son plantas súper fáciles de cuidar. Y por aquí les tengo una que les dejé en mi video anterior sobre los cuidados básicos e importantes de la pothos. Y es que esta planta en lo personal me encanta porque es muy fácil de cuidar. Se adapta a lugares de poca iluminación, se adapta a lugares de mucha iluminación, se puede mantener con un tutor en el medio para enrollarse, se puede mantener en caída. Es muy importante tener en cuenta que las plantas de interior requieren de un poco de su riego menor que las que están fuera, ya que pues al estar dentro de nuestro hogar se mantienen refugiadas del frío, se mantienen refugiadas de lo que es el sol y pues los vientos, que son los que secan el sustrato de nuestra planta. Por lo cual, al tener nuestras plantas en casa y regarlas, pues su sustrato se va a mantener húmedo por más tiempo debido a que están bajo techo en un lugar fresco. ¿Qué les parece si les hablo un poquito sobre esta planta que en lo personal me gusta muchísimo? Es una peperomia matizada. Es una planta muy resistente que la verdad yo recomiendo para tener dentro de casa. Si eres una persona que no tiene mucho tiempo para cuidar plantas por estar ocupado en actividades y demás, pues esta plantita le va muy bien los espacios dentro de nuestro hogar y pues es una planta de muy pocos cuidados. La verdad ella se mantiene sola. El riego es muy poco, una vez por semana básicamente es lo que yo la riego, y pues miren, ella se mantiene súper bonita, es una planta súper agradecida, la verdad no es que se le den muchos cuidados. Y cuando me refiero a plantas que no, más bien que sean plantas de fáciles cuidados, quiero decir que no son plantas que hay que estar podándolas constantemente, son plantas que no hay que estar colocándole fertilizantes constantemente o dándole fumigaciones, no. Son plantas que realmente son resistentes a lo que es el ambiente de interior, a poca iluminación, a plagas. Entonces a eso es cuando me refiero que son plantas resistentes. Una de las cosas que siempre pues les voy a comentar para que lo tengan siempre presente es que deben tener cuidado con el riego, porque el riego es la principal causa de muerte de nuestras plantas de interior. Y es que hay que tener cuidado con ellas, pues las plantas de interior sí les gusta que obviamente las rieguen, pero no con un exceso de agua. O, por ejemplo, algunas macetas traen estos platitos que se colocan pues para que ella no ensucie la superficie en la que está, y se dejan así cuando se les riega. Pero hay que tener un cuidado con esto porque a veces estas platitos pueden acumular agua en la parte inferior de la maceta, y si la dejamos allí pues va a estar húmedo constantemente y no va a permitir que el sustrato de la planta se seque. Por lo cual lo que estamos haciendo es dándole entrada a una humedad excesiva que la planta no está necesitando, y esto puede provocar la pudrición de la raíz de la planta y pues matarla. Básicamente es lo que va a hacer, porque las raíces al podrirse pues la planta se va muriendo, se le van cayendo las hojas, se van poniendo amarilla o se va debilitando porque están ahogadas las raíces por la cantidad de agua que se acumuló en la parte inferior. Entonces hay que tener cuidado con ello. Otra plantita que les quiero mostrar, que es muy resistente y que yo siempre recomiendo pues colocarlas en lugares como habitaciones o como oficinas. Si tienes una oficina pues puedes colocar las sansevieras. Hay distintas especies de estas plantas, hay enanas, hay largas, hay de otros tonos de colores. En esta ocasión les quiero mostrar esta es mi sanseviera que yo tengo pues en la recámara.
Y es una planta súper agradecida, miren qué linda viene sus hojitas creciendo. Pues yo la tengo alrededor de 4 meses. En 4 meses me ha tirado 3 hojas. Esta larga y 2 pequeñas que vienen creciendo, si se dan cuenta. Pues es una planta que solita se mantiene. Ella yo la riego cada 8 a 10 días, la estoy regando con un poco de agua, pero con mucha cautela porque esta maceta en lo personal pues no tiene, en lo particular, perdón, no tiene orificios. Y por ser de cerámica y al no tener orificios, pues debo tener cuidado en el riego de esta planta, porque un riego en exceso se le puede acumular en la parte inferior de la maceta. Yo no me doy cuenta porque capaz se le seca la parte de arriba y tal vez creo que está seca, pero realmente no. ¿Cómo me doy cuenta que mi plantita necesita agua? Pues a ella se va empezando arrugando un poquito y ya yo sé en ese momento que necesita agua, o lo hago por estos tiempos espaciados de 10 a 12 días aproximadamente, que es lo que requiere esta planta en riego. Como ya les dije, es una planta muy resistente, tolera poca iluminación y pues se puede colocar en lugares como oficinas que no tengan ventanas, o tal vez que sean cerrados. Tal vez sí tienen una ventana pero no se abre, sino que es una ventana sellada, pues también le van bien estos espacios porque la planta se mantiene. Un dato importante, y es que al la planta no tener un espacio con mucha iluminación, pues su crecimiento se va a ver afectado. Es decir, si ella crece regularmente rápido en un lugar de bastante iluminación o mucha iluminación, pues va a crecer mucho más lento cuando le restemos la luz del sol. Si no la colocamos delante de una ventana, probablemente la planta sí se va a mantener bonita, pero su crecimiento va a ser muy lento. Y por naturaleza ya lo es lento. Entonces, esto funciona con la mayoría de las plantas. El sol es la estimulación del crecimiento de las plantitas. Sin sol, la planta va a quedarse como de un tamaño bastante pequeño o va a demorar mucho en crecer. Entonces, estos son datos que debemos saber al momento de tener nuestras plantitas en casa, porque debemos saber dónde las vamos a colocar antes de tenerlas. Otra planta que en lo personal a mí me encanta, y es que sus hojas son tan hermosas, y se las voy a mostrar por acá, que aquí la tengo, y es la monstera deliciosa. Y yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas con esta planta por lo bella que es. También se le conoce como costilla de Adán, pues es una hermosa planta de interior tropical. A ella le encanta también la humedad, pero sin acumulación de agua. Su cuidado es bastante similar al de una poto, y su riego debe ser de entre cada 7 días aproximadamente. No mucha agua, pero sí un riego donde la maceta pueda drenar. De esta manera pues las raíces se humedecen por completo, lo que necesitan, y ella absorbe la humedad que requiere para tener esas hojitas tan preciosas y características de esta hermosa planta. Y es que un dato para tenerla es que se debe colocar en un lugar bajo sombra, no en un lugar muy oscuro, porque tampoco le va muy bien estos lugares. Más bien se debe colocar con una luz indirecta en casa, ya sea una luz filtrada por una ventana, por una puerta en casa, o si tienes un balcón en donde no da el sol directo, también la puedes colocar y la plantita le va a ir muy bien estos espacios. No se coloca en sol directo porque sus hojas son muy frágiles. Al tener un sol directo, pues puede hacerle quemaduras en sus hojas, y lo vamos a notar por orificios de color marrón y con bordes amarillos. De esta manera nos damos cuenta que ese tipo de manchas que encontramos en nuestra monstera es a causa de un rayo de sol que les pegó muy fuerte a nuestra hojita y pues la quemó. Entonces hay que quitarla o moverla de ese lugar para un lugar donde ella tenga sombra, pero al mismo tiempo claridad, para que así se mantenga de hermosa. Y es que ella misma sabe que es bella. Ustedes saben que siempre tenemos nuestra planta favorita entre todas las que tenemos. Y ustedes ya conocen cuál es mi planta favorita, que es la monstera. Déjenme aquí abajo en los comentarios
cuál es la planta que ustedes consideran que es su favorita y si tienen algunas de las cuales he mostrado. Pero ahora les quiero mostrar mi segunda planta favorita, porque tiene una coloración en sus hojas súper diferente, aparte de que es una planta muy fácil de cuidar, y estoy hablando de las hermosas calateas. Miren nada más esta hermosa y linda planta, la verdad es que me encanta por sus hojas, la textura, la coloración, es súper distinto. Por aquí tengo esta variedad porque hay muchas variedades de calateas, y por aquí les quiero mostrar otra que tengo, que miren este color verde intenso que tiene en su interior de su hoja. Y pues en la parte inferior tiene un morado que en lo personal me encanta porque es súper diferente, es súper distinto y le da un toque de color al espacio donde la coloques. Y es que son plantas súper sencillas de cuidar. Ellas básicamente que se cuidan solas, solamente requieren un poco de agua durante la semana. Básicamente mis plantas de interior las riego de entre 7 a 10 días entre riego y riego, porque recuerden que al estar dentro de la casa, al estar pues en bajo techo o un lugar más fresco, pues la humedad de la tierra se le conserva más que al estar afuera expuesta al sol y al calor. Entonces el riego pues debe ser espaciado entre ese rango de tiempo. Un dato que les quiero compartir sobre estas plantas y algunas de plantas de interiores que pues me han comentado, y es que se les secan las puntas. Muchas personas dicen, mira, tengo una planta de interior y se le secaron las puntas, no sé por qué, o será que la estoy regando de más. Me pasó en un principio a mí también, y por eso quiero compartirles lo que aprendí al cuidar de estas plantitas y de otras que también tengo, que son plantas de interiores. Y es que las plantitas, al ser de interior o estar acostumbradas a un clima bastante tropical, húmedo, pues la planta va a requerir eso. Y como no la tenemos adentro de casa, no están en un ambiente tropical, no están en selva como es su naturaleza, nosotros debemos proporcionarles la humedad que la planta necesita. ¿Y cómo hacemos esto? Pues la planta necesita de la humedad para que las puntas no se les sequen. Si la planta no tiene esa humedad, la va a empezar a tomar desde la punta de sus hojas hasta consumirla por completo. En varios casos seguramente has visto que las hojas de tu plantita se vayan secando desde la punta hasta el interior y que la secan por completa, y no sabemos por qué, pues es porque le falta humedad a la planta. Pero ¿cómo le proporcionamos esa humedad? Es muy fácil. Necesitamos un atomizador. Por aquí yo tengo este, que es el que utilizo. Es un atomizador bastante grande porque tengo varias plantas en casa. Entonces lo que hago es atomizarlas. Les riego agua desde la parte superior de sus hojas y también en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque la planta necesita esta humedad para que la absorba a través de sus hojas, ya que, como les comenté, si no la tiene, pues la va a empezar a tomar desde las puntas de las hojitas y lo que va a hacer es secarla. De esta manera le proporcionamos la humedad que la planta requiere, la dejamos tal cual, así como está, humedecida las hojas. Es posible que si vives en un lugar donde tengas orilla de calle, puede ser, el sucio o el polvo se le pegue por estar húmeda la hoja. Entonces hay que limpiarlas con un pañito e ir secándole o sacándole ese polvito que va a ir recogiendo por tener las hojitas humedecidas. Pero la tienes que dejar secar tal cual, así, para que absorba las gotas de agua que tú le proporcionaste. Y así la planta se va a mantener verde, va a tener un color más vívido, más bonito en sus hojas. Y esto funciona en la mayoría de las plantas de interiores, porque recuerden que algunas de las plantas, o en su mayoría, son plantas tropicales que vienen de climas húmedos, por lo cual esta humedad se la proporcionamos a través del agua que le podamos rociar a nuestra planta y a través del riego que le demos a nuestra plantita. De esa manera pues vamos a tener una planta súper contenta y agradecida, y sobre todo muy bien cuidada. Hasta aquí el video de hoy, mis amigos, espero que les haya gustado. Pues es un recuento de las plantas que yo tengo en casa, de cómo las cuido y pues sobre todo cuáles son los cuidados más importantes que requieren nuestras plantas de interior, que en su mayoría son bastante similares.
Déjame aquí abajo en los comentarios si tienes alguna pregunta o duda que tal vez no haya dicho de las plantas. Y si tienes alguna plantita en casa y no sabes cómo cuidarla o no sabes qué atención darle, déjame acá abajo el nombre de esta planta y yo con mucho gusto te doy los tips de cómo cuidar de ella. Ha sido un placer para mí. Recuerda mis redes sociales como @plantapots y también mi Instagram como @yorlenis_demela, donde también me puedes escribir y yo felizmente te voy a responder. Ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye.